El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bajo el tema crecimiento o avivamiento, surge una pregunta: ¿qué es lo que quieres para tu ministerio, para tu iglesia? ¿Crecimiento o avivamiento? Vamos a la palabra del Señor. Te invito a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y leemos los versos 42 hasta el 47. Vamos a leer allí. Mi esposa está conmigo y ella va a hacer la lectura mientras usted busca allí. Escuchemos con atención. Hechos 2, 42 hasta el 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Oremos juntos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo. Nos prodigas tu palabra y tú, Señor, nos has escogido como tu pueblo elegido, la niña de tus ojos, tu especial tesoro, para que nosotros vivamos por esta palabra. Te rogamos, Señor, que abra nuestros sentidos espirituales y que edifiques nuestra vida conforme a tu propósito, Señor. Edifícanos y ayúdanos, Señor, a seguir sirviendo, seguir creciendo, seguir adorándote, oh Dios, y contribuyendo con tu magno propósito para esta creación, para la tierra, para el universo, para tu iglesia, para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a escuchar unos pensamientos. El contexto histórico de este pasaje nos remite al nacimiento de la iglesia cristiana. Nos remite allí, momento en que históricamente la iglesia de Jesucristo tiene su nacimiento en medio de una fiesta nacional que se celebra en Israel. Desde el tiempo en que Moisés recibe la palabra, los mandamientos de la ley de Dios, establece un pacto con Dios, con el pueblo, y dentro de esas especificaciones estaba un calendario de fiestas estipuladas por el Señor mismo para que su pueblo Israel diera testimonio a las naciones de su Dios y para que el tabernáculo de reunión sirviera justamente para eso, reunir a los pueblos, reunir a las naciones allí para que tuvieran una experiencia personal, una experiencia con el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra. Ese fue el propósito.
La iglesia primitiva nace en Jerusalén, en este día nacional de la fiesta de las semanas, llamada en hebreo Shavuot o en griego Pentecostés. Aquí nace la iglesia. Aquí los primeros discípulos, la Biblia nos enseña, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eran judíos. Judíos convertidos a Jesús de Nazaret, judíos que reconocieron que Jesús de Nazaret era el Mesías profetizado en las Escrituras, el Mesías esperado. Esta fue la gente que inicialmente fueron los, por así decirlo, los, ¿cómo le llamamos a alguien cuando son los primeros? Son los pioneros, ¿no? Los pioneros, los primerizos, la primicia de la iglesia cristiana. Fueron judíos convertidos al Mesías. Vamos a seguir escuchando unos pensamientos que nos van a ir introduciendo poco a poco, nos van a ir introduciendo en este tema que es de vital importancia para todos aquellos que hoy estamos desarrollando la vocación ministerial, el servicio como ministros de la palabra, como pastores de la grey del Señor. Es vital e importante en los tiempos posmodernos en los que vivimos hoy distinguir que crecimiento no es necesariamente avivamiento. Hay una desviación que hoy está muy de moda respecto del crecimiento. Esta desviación teológica se llama teología del reino presente. Los representantes de esta teología pretenden establecer el reino milenial que solo el Mesías va a traer y establecer. Además, han promovido la idea de que la iglesia debe arrebatar las almas que generen crecimiento numérico por medio de decretos. Así es. Haciendo lo que se llama en pedagogía, vamos a meditar en lo que hemos escuchado. Eso tiene un nombre, eso se llama comprensión lectora. Usted ha escuchado que es de vital importancia en estos tiempos definir la diferencia entre crecimiento y avivamiento. Hemos escuchado también que existe una tendencia posmoderna que ha confundido estos dos conceptos porque no son lo mismo. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el avivamiento espiritual. Las dos cosas se pueden dar, sí, pero hay que distinguir lo uno de lo otro. No necesariamente crecimiento o crecimiento numérico no necesariamente es lo mismo que avivamiento. Sin embargo, podemos establecer esto como principio, y es que los verdaderos crecimientos son el producto de un avivamiento previo, un avivamiento espiritual. Eso lo podemos establecer como principio de entrada. Hay una corriente teológica moderna y posmoderna, nacida ya en el Perú, por allá por la década de los años 50, en cabeza de un profeta llamado Ezequiel Ataucusi Gamonal. Búsquenlo en la internet y lo van a encontrar. Ezequiel Ataucusi Gamonal. Este señor, siendo un soldado que ya prestó su servicio, él de pronto comenzó a dar a conocer profecías, porque él era miembro de una iglesia cristiana evangélica de allá del Perú, en Lima, Perú. Y en su profecía él decía que Dios lo estaba llamando para establecer el reino, y le llamó a su ideología, su teología profética, le llamó la teología del reino presente.
¿Qué es lo que proclama la teología del reino presente? Que la iglesia de hoy está llamada a arrebatar las almas del mundo para traerlas al reino, y que eso se debe lograr mediante la proclamación de decretos. Por eso es que usted oye en el día de hoy expresiones como esa: arrebata tu bendición, arrebátala, porque el reino de los cielos es para los violentos y los violentos son los que la arrebatan. Por eso es que tú oyes expresiones como esta: te decreto, decreto, decreto y decreto. Estos decretadores están reciclando la teología del señor Ezequiel Ataucusi Gamonal. Es una falsa teología. Sí, es una falsa teología. Pero hoy en día, eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias cristianas. Este lenguaje, esta jerga, se ha trasladado a muchas iglesias evangélicas. Y están pretendiendo de que si tú decretas, que si tú arrebatas, vas a conseguir que el reino que está anunciado, que lo va a traer, es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ese reino ya la iglesia lo puede establecer aquí, ya, en este tiempo presente. Mira, el diablo es un experto en crear teologías, ideologías. ¿Ve? ¿Y de dónde crees tú que la saca? De la misma Biblia. De la misma Biblia. Por eso insistimos en el hecho de que un pastor, un ministro del Señor, un maestro de la palabra, tiene que estudiar la Biblia, porque si no, va a ser arrastrado fácilmente por estas ideologías. ¿Me entiendes? Y muchos pastores hoy se sienten frustrados porque, entre otras cosas, el señor Ezequiel Ataucusi consiguió levantar una mega iglesia. Después se metió a hacer política y allí pues hasta los hijos lo abandonaron porque se vio envuelto en escándalos financieros allá en su ciudad. ¿Entiende? Esta iglesia era una iglesia, o fue una iglesia sostenida por palabra profética por este señor hasta cuando murió. Cuando murió, los ancianos de esta iglesia nombraron como sucesor, como presidente, a un hijo que él había desterrado de su ministerio, porque supuestamente el hijo se dio cuenta de que esto no era correcto y se abrió. La hija también. La hija incluso se fue al mundo y se casó con un mundano. Y él la excomulgó, le quitó todo derecho legal a una herencia. Esta es una iglesia que llegó a crecer en números increíbles, una mega iglesia, y a tener un patrimonio económico, mi amado hermano, exorbitante, escandaloso. Entonces, esto te lo estoy comentando para que sepas que nada de lo que tú estás oyendo hoy como supuestas revelaciones son ninguna revelaciones. Esto es pura mentira que el diablo ha reciclado y ha puesto en boca de gente que no conoce realmente lo que es ni el crecimiento ni el avivamiento. Hay una pregunta que la pastora nos quiere hacer. Sí, la pastora está diciéndonos que ella ha escuchado que hay gente que está enseñando que la iglesia en el reino de los cielos, que en la iglesia se vive como se va a vivir en el cielo. Ojalá y así fuera. Ojalá y así fuera. Yo lo que entiendo es que la iglesia es parte del reino de los cielos. Es una esfera espiritual. Y que la iglesia, junto con el remanente de creyentes que Dios va a salvar, va a restaurar de Israel, ambos van a ser parte del reino de Dios. El reino que solo Jesucristo va a venir a establecer sobre esta tierra. ¿Cuántos creen que Cristo viene a establecer su reino? No.
Antes estamos luchando para que, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Pero nosotros estamos viendo que eso no es lo que se está dando en la iglesia. En la iglesia no se está dando ese estilo de vida que debe asumir todo aquel que es parte del reino de Dios. Estamos aprendiendo. Pero este proceso es un proceso que está en proceso. ¿Entiendes? O sea, está en desarrollo. ¿Sí? Ese desarrollo del reino lo vemos en las parábolas de Jesús. Las parábolas que Jesús enseñó, unas muestran cómo se inicia el reino, otras muestran cómo se va desarrollando, cómo progresa el reino, y otras muestran la consumación de ese reino. Una vez más, por eso la importancia de que un pastor, un maestro, estudie la Biblia. Yo también creo en que Dios nos llamó para que reproduzcamos, ¿ve? Para que nos reproduzcamos. La vida de Jesucristo que hemos recibido la reproduzcamos en otras personas. O sea, yo no creo en esa teología de la manada pequeña, ¿me entiendes? Que Dios lo que quiere es calidad y no quiere cantidad. No, Dios quiere las dos cosas. Dios quiere calidad y Dios quiere cantidad también. A su nombre, a su nombre. Continuamos. Gloria al Señor. Sin lugar a dudas, este no es la señal profética para la iglesia en sus tiempos finales. Así es, así es. No es la señal, el signo profético para la iglesia en los tiempos finales. Eso que están hablando de que la iglesia experimentará en sus días finales un avivamiento sin límite, un avivamiento local, eso no es verdad, eso no es bíblico. Es todo lo contrario, lo que está profetizado para los días finales de la iglesia. Bueno, ¿y qué es lo que está profetizado para los días finales de la iglesia? Apostasía. Apostasía. Eso es lo que está profetizado. Sin embargo, nosotros como ministros estamos llamados a predicar el mensaje del evangelio del reino en medio de nuestras iglesias locales, para que la iglesia realmente genere un avivamiento que parte de eso, como usted lo ha escuchado, es obra del Espíritu Santo, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como iglesia que tenemos que hacer. Sí, y la podemos hacer y la debemos hacer. Hay una parte. No hay avivamiento sin que la iglesia haga su parte. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Continuamos. Así es. Lo que la Biblia decreta para la iglesia antes de su arrebatamiento es un aumento de la maldad, el enfriamiento espiritual y una apostasía general. Todo ministro del Señor debe tener una visión clara de su trabajo como mentor espiritual de la iglesia. Debe meditar en qué es lo que quiere para la iglesia local que él preside. ¿Quieres un avivamiento o quieres un crecimiento? Porque para tener un crecimiento numérico no se necesita de un avivamiento espiritual. Oiga esto, ¿cómo así? Para tener crecimiento, es decir, crecimiento numérico de tu membresía, tú no necesitas un avivamiento espiritual. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea que yo puedo tener una mega iglesia sin tener un avivamiento espiritual en ella. Escúchele, sigue escuchando. Lo que necesita o lo que se necesitaría es tener una buena cartera para echar mano de un buen programa de mercadotecnia. Pagar a un buen asesor de imagen y tener a su alcance medios masivos de publicidad y difusión.
El avivamiento espiritual de una iglesia es el resultado de combinar varios elementos. Ok. No es casualidad. No es casualidad el avivamiento, pero el crecimiento lo puedes conseguir tú. ¿De qué depende? Bueno, una buena cartera para pagar un dispositivo de mercadotecnia, de publicidad. ¿Me entiendes? Tener recursos con que coger y alquilar un local, ¿verdad? Comprar unas 1000 sillas, un buen equipo de sonido, contratar una banda musical, ¿ves? Comprar todo lo que es la planta de sonido, tener los medios masivos de comunicación a tu disposición, una emisora de radio, un canal de televisión, un buen asesor de imagen, un mercadotecnista, ¿ves? Que proyecte tu ministerio a través de las redes sociales. Y en cuestión de, yo no digo que ni años, ni meses siquiera, en cuestión de semanas, tú tienes allí 50,000 seguidores. Me enteré de que usted puede pagar a grandes redes sociales, operadores en la internet. Usted puede pagar para que su mensaje, el mensaje que vas a predicar este domingo, te lo escuchen 100,000, 50,000, 10,000 personas. Depende de lo que tú quieras, ellos te ponen allí las personas que tú quieres y que puedes pagar y que te van a escuchar. Cuando yo me enteré de eso, yo me quedé de una sola pieza, porque nosotros tenemos 3 canales de difusión en la internet con el propósito de comunicar el mensaje del evangelio, edificar a la iglesia, educar al pueblo de Dios. Pero resulta que yo nunca he pagado para que la gente me escuche, nunca. Y me dijeron, pero es que si tú quieres tener por lo menos 1,000 tienes que pagar. Y me dijeron, ¿cuánto? ¿Cuántos quieres que te escuchen? 10,000, bueno, paga tanto. ¿Quieres que te escuchen 50,000? Paga tanto, eso te cuesta tanto. Lo mínimo que yo escuché, para que por lo menos 1,000 personas me escucharan, me vieran predicando el mensaje de salvación, la palabra de Dios, fue de 360,000 pesos colombianos. Yo dije, ¿quién? ¿Voy a pagar yo para que la gente me escuche? No, señor. Nada que ver. Entonces, ojo, para usted lograr generar crecimiento, no necesariamente necesitas que la iglesia sea avivada espiritualmente. En cambio, para lograr que haya avivamiento, sí hay una serie de factores que hay que combinar, que hay que practicar. Y eso los practicó la iglesia primitiva. En este pasaje que hemos escogido, ahí están, por lo menos 4. De los que te voy a hablar inmediatamente. Número 1. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Número 2. La comunión espiritual de la comunidad. Comunión espiritual. Comunión. Doctrina. 3. El cumplimiento de las ordenanzas. Las ordenanzas del Señor, hay que cumplirlas, hay que guardarlas. Y número 4. El ministerio de la oración. El ministerio de la oración. La oración sí es un ministerio, lo que pasa es que tiene que estar en cabeza de gente que es espiritual. ¿Me entiende? La oración, la intercesión, el clamor sí es un ministerio, pero el asunto es que tiene que estar en cabeza de gente que es espiritual. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? La oración es un ministerio, la intercesión es un ministerio. El problema es que para que eso tenga eficacia, para que produzca fruto, para que genere resultado, tiene que estar en cabeza de gente que es espiritual. Ahí lo vamos a explicar ahora uno por uno. Enfoquémonos en el primero, pastor. La doctrina de los apóstoles. Dice ahí el texto. Didaqué ton apóstol. Didaqué ton apóstolos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso fue algo que tradujo Reni Valera ahí de ese pasaje en griego, oide. Didaqué ton apóstolos.
perseveraban en la doctrina. Entonces ya tú sabes que doctrina en griego, ¿cómo se dice? Didaqué. Didaqué. Continuamos. Si nosotros queremos alcanzar un genuino avivamiento y no tan solo un crecimiento numérico en la iglesia, necesariamente hay que adoctrinar a la iglesia. Sí, Señor. ¿Lo escuchaste? El bosquejo lo vas a tener también, no te preocupes. Yo se los voy a hacer llegar allí. A los que están allí en el grupo de WhatsApp de el informativo pastoral. Ahí se los voy a publicar. Entonces, ¿quieres generar un genuino avivamiento espiritual en la congregación? Doctrina, discipula. Eso lo hemos venido escuchando desde el principio acá. Si tú no doctrinas a la iglesia, nada que ver. No vas a ninguna parte. Además, eso es consecuente con el mandamiento que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles desde el principio. ¿Qué les dijo él? Vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también dice, allá en Mateo 28, que él también los instruyó a que discipularan, doctrinaran y bautizaran a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está escrito. Entonces, ¿queremos generar avivamiento espiritual? Bueno, hay que empezar doctrinando a la iglesia. Un programa de adoctrinamiento en la iglesia producirá verdaderos discípulos y no sencillamente fans. ¿Oyó eso? ¿En qué están ocupados y qué es lo que quieren estos decretadores, estos profetas que andan por ahí arrebatando y diciéndole a la gente, es que tú también tienes que arrebatar, tú también tienes que arrebatar la bendición? ¿En qué se basan ellos? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Ganar fans, es decir, dedito arriba, ¿me entiendes? Ahí en los que pueden ver, ¿no? Dedito arriba, se llaman fans. Pero resulta que los que quieren avivamiento en la iglesia, los que quieren una iglesia espiritualmente avivada por el poder del Espíritu Santo, no andan en busca de fans para ellos, andan en busca de discípulos para el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Continuamos. Un programa de discipulado basado en la sana doctrina producirá no solo una iglesia avivada espiritualmente, sino una iglesia que se reproduce en otros creyentes. Correcto. Y aunque esto es un proceso lento, porque reproducir la vida de Cristo en otro, esto no es de la noche a la mañana. Reproducir el carácter de Cristo en otra persona, esto no es de la noche a la mañana, se necesita tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo le dedicaba la iglesia primitiva a adoctrinar a los discípulos? Por lo menos un año. Eso lo puedes ver allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26. Por lo menos un año. Y esto lo aprendieron del sistema pedagógico de los judíos. Los judíos, para hacer discípulos, para hacer prosélitos para su fe, doctrinaban a la gente 52 Shabbat, 52 sábados, con secciones de la Torá, los profetas, los escritos sagrados, 52 secciones, y cada Shabbat ese era el material de enseñanza, ese era el material de discipulado para ellos. A eso le llamaron parashá, todavía se llama en el día de hoy parashá. Las parashá son comentarios exegéticos, explicativos de una sección de las escrituras del Antiguo Testamento. Ese sistema pedagógico fue adoptado por la iglesia primitiva. Al fin y al cabo ellos lo hicieron porque los primeros discípulos del Señor fueron judíos. Así que ellos asimilaron no solo su sistema pedagógico, ellos también asimilaron la liturgia, el sistema litúrgico para adorar al Dios de Israel. Lo adoptaron también de los judíos. Continuamos. Los apóstoles siguieron haciendo milagros, maravillas y señales después de adoctrinar a la iglesia con la palabra de Dios, porque todo avivamiento genuino
procede de un avivamiento de la palabra de Dios entre el pueblo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Los verdaderos avivamientos espirituales son precedidos primero se vuelve la gente a la palabra. Y la palabra de Dios produce arrepentimiento y conversiones genuinas. Y la gente inmediatamente comienza a caminar en la vida cristiana. ¿Me entiende? Tiene gente en la iglesia en cantidad, en número, pero también creyentes de calidad espiritual. Creyentes que están siendo doctrinados progresivamente. Y creyentes maduros espiritualmente. Repito, esto no es de la noche a la mañana, esto demanda por lo menos un año. Por lo menos un año. Ahora, nosotros hemos diseñado un programa de discipulado de 52 lecciones. Desde el principio, cada pastor de la corporación se le entregó esto para que hiciera esta tarea. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, no sé. Pero te puedo asegurar algo. Los que lo han hecho ya deben estar recibiendo réditos de esto. Deben estar recibiendo cosecha de esto. Y no solamente de creyentes maduros espiritualmente. Deben estar también teniendo ya un semillero de gente que le va a ayudar en el ministerio. Porque se adoctrina a la gente no solo es para que crezca espiritualmente, sino para que sea despertado en el servicio a Dios. Entonces, para cerrar este punto, usted no puede perseguir tener una iglesia numéricamente desarrollada sin primero desarrollarlos a ellos espiritualmente. Porque de lo contrario, usted lo que va a obtener es crecimiento. Como estoy escuchando aquí a uno de ustedes que está diciendo, templos llenos, pero corazones vacíos. Bueno, yo los llamo así, mire, iglesias kilométricas en extensión, en número, kilométricas, pero milimétricas en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo espiritual. A su nombre, a su nombre. Continuamos. Segundo. Número 2, segundo factor. La comunión espiritual de la comunidad. Comunión espiritual de la iglesia, de la comunidad. En la comunión unos con otros. Así dice la escritura, así está escrito. Participaban ellos en la comunión, unos con otros. Esta palabra comunión es muy importante en el Nuevo Testamento. No solo en el libro de los Hechos, en toda la Biblia. La palabra comunión. Escuchemos qué significa eso. El vocablo comunión viene del griego koinonia. Koinonia nos habla de solidaridad unos con otros. Koinonia nos habla de compañerismo. Koinonia nos habla de tener todas las cosas en común. Koinonia nos habla de vivir comunitariamente. Una iglesia que anda en comunión espiritual está protegida doctrinalmente, porque piensan lo mismo y hablan lo mismo. Piensan lo mismo y hablan lo mismo y creen lo mismo. Dice el texto de que ellos participaban de la comunión unos con otros. Todas las cosas las tenían en común. Todas las cosas las tenían en común. Quiere decir que esta es gente que era solidaria unos con otros. Solidaridad se practicaba entre ellos. De manera que nadie tenía ningún padecimiento, ninguna necesidad que no fuera suplida, que no fuera llenada, ¿verdad?, por otros creyentes que tenían mejores condiciones económicas, financieras, etc. Dice el texto ahí que comenzaron a vender los que tenían propiedades. Fíjate que el vocablo está en plural, propiedades. ¿Qué hacían? Lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles hacían una repartición equitativa, preguntando qué viudas habían en la iglesia con necesidad. No importa que fueran hebreas o que fueran griegas, y ayudaban a las viudas. Tenían un programa social comunitario.
Pregunta del millón. Estas mega iglesias que usted está viendo en el día de hoy, ¿será que hacen esto? Y tienen con qué hacerlo. Y tienen con qué hacerlo, pero no lo hacen. ¿Me entiende? Sin embargo, cuando las autoridades financieras, las autoridades tributarias de sus países les investigan su patrimonio, ahí se encuentran con semejantes escándalos. Semejantes escándalos, ¿oyó? Pastores que ganan igual que cualquier diputado, cualquier político público aquí en Colombia. Pero vienen y declaran ante las autoridades que ellos lo que tienen es un salario mínimo y que viven en una casita de estrato 2, estrato 3. Eso se ha encontrado aquí en más de uno. Tremendos escándalos. Tremendos escándalos. ¿Por qué? Porque ellos no piensan en la necesidad de la comunidad. Ellos piensan en sus propios intereses. Son amantes del dinero, codiciosos, idólatras de mamón. Perdone que de repente esté tocando fibras íntimas aquí y la susceptibilidad de muchos, pero yo estoy llamado a predicar la verdad. Y yo voy a seguir predicando la verdad cada vez que yo pueda. Gústele a quien le guste. Gane o no gane seguidores, no me interesa. Mi compromiso es con el Señor. Anunciar el mensaje del Evangelio de una manera correcta, de una manera sana. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos aprendiendo. La comunión espiritual de la iglesia no la construye el activismo eclesiástico, sino que es el producto de la obra y del poder del Espíritu Santo. ¿Escuchó usted ahora la disertación anterior que nos dice y nos enfatiza que la comunión es del Espíritu? Lo que estamos diciendo aquí es eso, estamos reafirmando esa verdad. ¿Quién es el que produce la comunión del Espíritu, la comunión espiritual en una congregación cristiana? ¿Quién? ¿El pastor? No, es el Espíritu Santo. Tampoco es el activismo. No es ni pasión, ni entusiasmo, ni nada de eso. El Espíritu Santo. Algunos pastores se equivocan y creen que metiendo a la iglesia en un programa de actividades eclesiásticas van a lograr que la iglesia ande en comunión. Pero no, ese activismo lo que produce es cansancio, desgaste. Porque usted, escúcheme, usted puede tener un plan de actividades en su iglesia de lunes a lunes. Puede juntarlos, puede reunirlos, pero una cosa es estar juntos y otra cosa es ser unánimes. Y las escrituras nos dicen aquí que estos 120 que recibieron la visitación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre ellos, dice el texto desde el verso 1 en adelante que ellos estaban todos en un aposento alto, reunidos y unánimes. Salmo 133. En el Antiguo Testamento ya el salmista lo había dicho. David, inspirado del Señor, había dicho que era en donde había ¿qué? Donde había bendición, pero era donde había, escúchame, mirad, dice el texto, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿en qué? Juntos, y dice, y en armonía. Es allí donde el Señor envía la bendición, donde envía la vida eterna. Y esa comunión no es el producto de ningún método de crecimiento. Esa comunión espiritual tampoco es el producto de la personalidad carismática de un mentor, de un pastor, de un líder. No, señor. Esa comunión espiritual viene del Espíritu de Dios. Pero nosotros estamos llamados a mantenerla, no a construirla, a mantenerla, a participar de ella, a contribuir, a ser solidarios, para que Dios entonces envíe su bendición, vida eterna sobre la congregación. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? El activismo puede mantenernos unidos, pero no unánimes.
el Espíritu Santo nos puede unir a pesar de nuestras diferencias y también puede construir verdadera unidad espiritual. Amén. El camino hacia la unidad espiritual, hacia la ejad, que el Señor Jesucristo oró al Padre para que se diera en medio de la iglesia. Esa ejad tiene un camino, tiene una forma, tiene un sendero, la comunión. Si no hay coinonía, no se puede alcanzar la unidad. Lo voy a volver a repetir. Si no hay coinonía, no puede alcanzarse la unidad. Y eso solo lo puede lograr es el Espíritu Santo, mi hermano. Ningún pastor, por muy competente que sea, por muy ungido que sea, puede lograr mantener en unidad, en comunión a una congregación cristiana. No puede, no puede. Ahora, para nadie es un secreto que en medio de la iglesia hay de toda clase de personas, caracteres, temperamentos, hay de toda clase. O sea, la iglesia de Cristo es un cuerpo heterogéneo, es un cuerpo heterogéneo. Trate usted de unir a 120 personas de diferentes razas, trasfondos educativos, diferentes culturas, diferentes lenguas, incluso. Trate de mantenerlas unidas. En otras palabras, trate usted de ser monedita de oro que le caiga bien a todo el mundo. Trate usted de que todo el mundo esté contento con usted y con su ministerio en la congregación, en el ministerio. Trate de hacerlo a ver si puede lograrlo. Cuando lo logre, me manda por favor a mi WhatsApp la fórmula. ¿Sabe por qué? No nos podemos equivocar, mi hermano. El único que puede construir verdadera unidad a través de la comunión espiritual es el Espíritu Santo del Señor. No somos nosotros. No nos equivoquemos más. Y pensemos que por tener un programa de actividad en la iglesia, en donde los hermanos a veces no tienen tiempo ni para atender sus necesidades personales, mucho menos a su familia, no vamos a pretender que esto es lo que va a construir comunión y unidad espiritual. No, señor. Esto es lo que va a traer es cansancio y desgaste. Cansancio y desgaste. Y problemas familiares, pero así, a tutiplén. Y dígame una cosa. Para Dios, ¿qué es importante? ¿La obra, el ministerio o el obrero? ¿Qué es más importante para Dios? Es el obrero, sin lugar a dudas. Otra pregunta, no es tan difícil de responder. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú eres o lo que tú haces? Lo que tú eres. Lo que tú eres. El carácter personal tuyo para Dios importa más que lo que tú puedas hacer. Otra pregunta sencillita, sencillita. Mire, para Dios, ¿qué es más importante? Que tú tengas una personalidad carismática, atractiva, o que tú reflejes en tu vida el carácter de Jesucristo. ¿Qué es más importante para Dios? Definitivamente proyectar a Cristo a través de mi carácter, a través de mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos? Continuamos aprendiendo. Las iglesias que quieren un genuino avivamiento participan de comunión, pero las iglesias que quieren ser mega iglesias lo que buscan es participar del ecumenismo. Hay una versión de la comunión del Espíritu que no es producida por el Espíritu. Hay una versión que es una imitación y quien la produce es el mismo Satanás. Esa versión de la comunión del Espíritu se llama ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Una imitación de lo que es la comunión del Espíritu. Una imitación falsa. Muchas iglesias hoy se han dejado arropar de un espíritu ecuménico. Y este espíritu ecuménico les permite incluso bautizar hasta un endemoniado sin arrepentimiento y hacerlo miembro de una congregación.
le han permitido hacerse miembros de una congregación gente que no ha nacido de nuevo. Homosexuales, hasta políticos por ahí oportunistas, y los han hecho miembros de sus iglesias y de sus cuerpos ministeriales. Sí, porque a ellos lo que les interesa es crecer en números, crecer en cifras. Ellos lo que quieren es tener una iglesia ecuménica. No les interesa si esta persona en la mañana va a su iglesia y en la tarde va a una iglesia mormona o en una iglesia de los testigos de Jehová, del reino de los testigos de Jehová. No les interesa. No les interesa si es católico romano y entonces celebra toda la tradición católica romana y después va a ir a congregarse en la iglesia y hasta paga diezmo y toda esta cosa. No les interesa, porque a ellos lo que les interesa es tener cifras, tener números. ¿Me entiende? Ese es el espíritu del ecumenismo. Eso no nació ahora, año 1948, y hay una institución con la que nace el movimiento ecuménico. Sí, ustedes no son inclusivos, o sea, su mensaje no es inclusivo. Su mensaje tiene que ser progresista. Pastor, de ser tan intenso. ¿Me entiende? No discrimines, pastor, no discrimines. Si un homosexual cree que Dios lo ama y él siente el amor de Dios, no importa. Hazlo hasta pastor si quiere. Ese es el mover, esa es la dinámica de las iglesias ecuménicas, de los ministerios ecuménicos. Lo importante es que tú creas en Dios y listo, y que te hagan miembro de la iglesia. Pero esto no es más que una falsa imitación de lo que es la comunión del Espíritu. ¿Me están siguiendo los hermanos? ¿Me están siguiendo los hermanos? Mira, yo no quiero una iglesia ecuménica. Yo no quiero eso. Yo creo que si tú doctrinas y tú participas de la genuina comunión del Espíritu, el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. No es el ecumenismo, mi hermano. El ecumenismo es la estrategia que va a usar el falso profeta para llegar a tener una hipermega congregación al final de los tiempos. El falso profeta. El falso profeta. El movimiento ecuménico tuvo un espaldarazo en el año 1962. No se me puede olvidar eso. Concilio Vaticano II, porque es que es el año en que yo nací. 1962. El Papa Juan XXIII y Pablo VI apoyaron que realmente el cristianismo tenía que dar espacio y abrir las puertas. Estoy hablando del cristianismo católico romano. Tenía que abrir las puertas a todas las demás confesiones evangélicas. Y dejaron de llamarnos a nosotros una secta. Y por recomendación de estos papas, que fueron los que declararon y oficializaron el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico, fueron los que oficializaron que a nosotros no se nos llamara más, ¿verdad? Secta, una secta, sino los hermanos separados. Los hermanos separados. Entonces la iglesia luterana aceptó el llamado y hace unos pocos años la iglesia luterana volvió al seno de la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué les parece eso? Mire, este obispo romano que acabó de morir, Francisco le dio otro espaldarazo al ecumenismo. ¿Qué hizo? Reunió allá en Abu Dhabi. Y en esta ocasión, esa reunión involucró no solo a los líderes y pastores de las iglesias protestantes, las iglesias de los hermanos no separados. Le dio otro espaldarazo y reunió incluso a los líderes del Islam, los principales imanes, los líderes del Islam, en una reunión que se hizo allá en Abu Dhabi.
Y dentro del proyecto que ellos planificaron hacer, hicieron una reunión, invitaron a estos representantes y dentro del proyecto hay un plan de construir lo que se llama la casa abrahámica. Búsquelo en la internet y busque la declaración de Abu Dhabi, así, y vas a encontrar todo lo que este pontífice propuso. Y ya están en la tarea de construir la famosa casa abrahámica para reunir allí a cristianos evangélicos o protestantes, cristianos católicos romanos, judíos ortodoxos, judíos mesiánicos e islámicos, tanto extremistas como islámicos tradicionales. Mira para dónde vamos, mira qué es lo que quiere el ecumenismo. Entonces la pregunta es válida a estas alturas: ¿qué es lo que tú quieres con tu iglesia, con tu ministerio? ¿Tú quieres crecimiento o quieres avivamiento? ¿Qué es lo que quieres? Claro, eso está ya decretado, eso está ya firmado. Y el proyecto está en marcha, el proyecto de construcción de esta casa abrahámica. Allí se podrán reunir islámicos, o sea, musulmanes, judíos, cristianos de todas partes del mundo a adorar al Dios único, según ellos, al Dios verdadero. No importa cómo se llame, Alá o Yahvé o Jesús o cómo se llame. No importa. Para ellos lo importante es que tú seas miembro de esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos aprendiendo. El ecumenismo es una imitación diabólica de la comunión del Espíritu. El ecumenismo es una estrategia satánica para destruir la comunión y unidad espiritual de la iglesia. El ecumenismo es la plataforma religiosa sobre la cual ministrará el futuro falso profeta. Una iglesia que quiera crecimiento echa mano del ecumenismo y desecha la comunión espiritual. El Señor llama a su iglesia a vivir en comunión, pero Babilonia, madre de todas las rameras, será una iglesia ecuménica. ¿Escuchó eso? Babilonia, capítulo 17, libro Apocalipsis. La madre de todas las rameras es una iglesia ecuménica. Es una iglesia ecuménica. Entonces, si tú lo que quieres es crecimiento, o sea, cifras, números, entonces irremediablemente tendrás que ser arrastrado y abrazar el ecumenismo. Pero si usted lo que quiere es una iglesia avivada espiritualmente, usted participará de la comunión del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Continuamos aprendiendo. Existe también desde mediados del siglo XX una corriente teológica llamada la teología de la liberación, que plantea una imitación de la comunión espiritual que practicó la iglesia primitiva. A esta imitación le llamaron comunismo o socialismo científico. ¿Oyó eso? Hay otra estrategia del diablo, porque el diablo, para destruir la comunión del Espíritu en la iglesia, inventa lo que sea. Esto nació por allá a mediados del siglo XX. Nació con el nombre de Teología de la Liberación. Y ellos dijeron, con base en el estudio de profetas del Antiguo Testamento como Miqueas, profetas del Antiguo Testamento como Sofonía, ellos dijeron, tomando también escrituras del libro de los Hechos, dijeron, ¿ya vieron? El pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, la iglesia cristiana primitiva, practicó el comunismo y le dieron nombre a esa práctica. Ellos le llamaron la praxis de la teología, pero el nombre científico con el que se conoce hoy, el nombre ideológico con el que se conoce hoy es comunismo o socialismo científico. ¿Qué es eso? Otra estrategia del diablo
para destruir la verdadera y genuina comunión del Espíritu. Está en todas partes. Hay países que están abrazando este comunismo, este socialismo científico, le llaman hoy progresismo. Pero eso no es progresismo, ni es comunismo, ni es socialismo científico. Esto es una estrategia satánica, ecuménica, que pretende destruir la comunión del Espíritu en la iglesia. Continuamos aprendiendo. Ellos compartieron los bienes y todas las cosas. Vamos al tercer punto. Tercero, el cumplimiento de las ordenanzas. Cumplimiento de las ordenanzas. Este es otro factor que la iglesia guardó. Participó de esto y lo guardó. Teclasei tu artú, teclasei tu artú. Esto significa literalmente, como fue traducido por Reina y Valera, partimiento del pan, quebrar el pan. Esto es una frase retórica, la que usa aquí Lucas. El Señor Jesús estableció 4 ordenanzas para la iglesia que los apóstoles transmitieron a la comunidad. ¿Cuáles fueron esas 4 ordenanzas? La cena del Señor, La cena del Señor, el bautismo en aguas, el bautismo en agua, la imposición de manos la imposición de las manos, y el lavatorio de los el pies. lavatorio de los pies. 4 ordenanzas establecidas por el Señor. Así lo hemos interpretado nosotros los creyentes evangélicos, los cristianos protestantes, mal llamados protestantes. Pero así no lo interpretó el catolicismo romano. Escuche. Cada una de estas ordenanzas era parte de la liturgia para el culto cristiano y no proveían ningún beneficio expiatorio. Es decir, ¿Oyó eso? no son sacramentos, sino actos litúrgicos. La Iglesia Católica Romana tradicionalmente le dio el nombre a estas ordenanzas de sacramentos y le atribuyó a la práctica de estos sacramentos, le atribuyó un carácter expiatorio. Es decir, para el católico romano participar de la Sagrada Eucaristía, como ellos le llaman, es una forma de que tus pecados sean perdonados. Practicar, por ejemplo, la extrema unción o imposición de las manos a una persona que tiene una enfermedad terminal, esto también le provee salvación, perdón de pecados a la persona a la que se le ministra. ¿Sí ve? Ellos creen que cuando una persona se bautiza, esta persona automáticamente sus pecados son perdonados. Por eso ellos enseñan que hasta los niños tienen que ser bautizados, ganando así obviamente más miembros para su iglesia, porque cada miembro bautizado es un miembro integrante de la membresía de la iglesia. ¿Me entiende? Y obvio, esto no es gratis, esto lo cobran. Así es que, además de sacramentalizar las ordenanzas que el Señor estableció para la iglesia, ellos lo convirtieron en un verdadero negocio. Un negocio. ¿Me escuchó? Un negocio. Incluso hasta la oración intercesora en favor de un difunto, esto tiene un costo. Esto se convirtió en un negocio. Continuamos aprendiendo. Una iglesia ecuménica o tradicional que busca solo el crecimiento numérico de su membresía tendrá en poco valor espiritual de estas ordenanzas y las reemplazará por tradiciones y mandamientos de hombres. Así es, así lo han hecho. En vez de guardar las ordenanzas como el Señor lo estableció, ellos le dieron el nombre a esto de sacramentos y son obligatorios porque proveen expiación de los pecados, limpieza de pecados a todos aquellos a los que se los ministran. Y además de esto, como están escuchando, lo convirtieron en un negocio. Ahora, una iglesia que lo que quiere es crecimiento, ¿ve? Pues hará esto, abrazará estas cosas. Las ordenanzas las tendrá en poco. ¿Me entiendes? Las tendrá en poco. Pero una iglesia que lo que quiere es avivamiento espiritual, ¿sabes qué va a hacer? Va a guardar las ordenanzas tal cual como el Señor las enseñó.
su nombre. A su nombre. Cuarto, Número 4. el ministerio de la oración. La oración. Tais proseuchais. El vocablo traducido aquí como oración significa una rogativa acompañada de una ofrenda votiva. El vocablo proseuchai. Ahí cuando Lucas usa el vocablo, dice que ellos participaban de la oración, ¿sí? Y alabando al Señor, él usó este vocablo, proseuchai. Proseuchai es un tipo de las 4 tipos de oraciones que en el Nuevo Testamento aparecen y que son enseñadas por el apóstol Pablo. Escuchemos. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Las oraciones que debe practicar todo creyente espiritual son de varias clases. Se conocen las oraciones petitorias. Oraciones petitorias, tú las conoces. Son las que uno utiliza para pedirle a Dios, pedirle. Oraciones rogativas. Rogativas son ruegos, imploraciones que uno le hace al Señor. Ruego. Tercero, Se conocen las oraciones de acción de gracias. oraciones eucarísticas o acción de gracias. Y 4, Se conocen las oraciones votivas. oraciones votivas. Esta es la oración que Lucas aquí menciona. Oraciones votivas. Oraciones votivas. Lucas 21:5, ahí está lo que es una oración votiva. Santiago 5:15, ahí tienes lo que es una oración votiva. Tercera de Juan, verso 2, ahí tienes lo que es una oración votiva. Sigamos aprendiendo. Jesús enseñó a los apóstoles a orar y no a rezar. Los apóstoles enseñaron a la iglesia a orar. Junto a la oración, la iglesia también fue enseñada a adorar y alabar a Dios. Porque una iglesia que sabe a orar y a adorar a Dios siempre será una iglesia en avivamiento. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La iglesia primitiva practicó la oración. Los apóstoles fueron enseñados por Jesús a orar, no a rezar. Los apóstoles sabían orar, pero a la manera judía. Los judíos oraban con un rezo aprendido desde finales del siglo I. Les enseñó esto el judaísmo rabínico. Les enseñó a rezar. Esta oración patrón se hace en las sinagogas desde ese tiempo hasta el día de hoy. Se llama la Shemoneh Esrei, la oración de las 18 bendiciones. Esto se hace en las sinagogas hasta el día de hoy. Los judíos, los apóstoles del Señor sabían orar. Muchos de ellos fueron enseñados a orar por Juan el Bautista. Cuando ellos vieron a Jesús ministrar, cuando ellos vieron a Jesús clamar, se dieron cuenta que una cosa era rezar y otra cosa era orar. Entonces le dijeron al Señor: enséñanos a orar. ¿Me entiende? Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó el patrón para orar. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 6. ¿Cómo fue acuñado por la iglesia apostólica, católica y romana? ¿Cómo fue acuñado? Con la oración del Padre Nuestro. Pero Jesús hizo de ese Shemoneh Esrei, hizo un patrón nuevo, renovado y eficaz. Y los discípulos lo aprendieron. Este tipo de oración es una oración especial. Se hace acompañando la rogativa, acompañando la petición, acompañando la oración de una ofrenda. Una ofrenda. Esto no es invento de este pastor. Orar y acompañar ese ruego, esa petición con una ofrenda. Esto incluso antes de que el pueblo de Dios fuera llamado por el Señor a ser un reino de sacerdotes, antes de eso, antes de que el Señor entregara su ley a Moisés y Moisés la enseñara
al pueblo de Dios, ya un patriarca idumeo, un gentil, oró por la instrucción de Dios, oró. Y no solo oró, sino que acompañó la ofrenda, o acompañó la oración de una ofrenda. Job, capítulo 42. Ustedes conocen la historia de Job. Tres supuestos amigos, consejeros, comenzaron a atormentar a Job. Y al final, Dios se manifiesta y les dice a ellos: ustedes trataron afrentosamente, ustedes vituperaron, injuriaron a mi siervo. Ahora vayan donde mi siervo, él orará por ustedes. Y ustedes tienen que presentarse con una ofrenda: 7 becerros, 7 carneros. Y yo escucharé la oración de mi siervo a favor de ustedes para no tratarlos afrentosamente. Esto está en la Biblia, inclusive hasta antes de que se diera la ley mosaica, mi hermano. Esto está en la palabra de Dios. Y esta es la oración que la iglesia primitiva practicaba, constantemente. Esta expresión proseuchai es la que se usa ahí en los pasajes que le dije. Aquí en Hechos capítulo 2, Santiago 5:15, Lucas 21:5, ahí está. Continuamos aprendiendo. La iglesia primitiva practicaba la oración en el templo, en las casas y en las sinagogas, y por último bajo persecución hasta en catacumbas y cuevas. La iglesia ecuménica y tradicional convirtió el ministerio de la oración en un negocio financiero, de modo que la gente no fue enseñada a orar sino a rezar. Y a pagar por esos rezos. ¿Sí ven? Concluimos. Conclusión. Estos fueron los resultados obtenidos por la iglesia primitiva al perseverar en estos 4 elementos. Tenían favor con el pueblo. Dios añadió a su número a los que habían de ser salvos. Nos preguntamos entonces finalmente, ¿quién es el que le da el crecimiento numérico a la iglesia? La respuesta sin duda es que quien da crecimiento numérico a la membresía de la iglesia es Dios. Pero para cosechar esto se requiere que la iglesia predique el mensaje de la buena nueva en el poder del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo produce arrepentimiento y genuinas conversiones que a la postre generan avivamiento espiritual y genuino crecimiento. Hechos 3:19. Dice ahí el texto, nos ponemos de pie y con eso vamos a terminar. Hechos 3:19. Pedro predicó por segunda vez. Por segunda vez. La primera vez predicó, 3,000 almas se convierten. Predica la segunda vez y dice el texto que alcanzaron hasta más de 5,000. En el primer siglo, note usted, ya la iglesia primitiva era una mega iglesia. ¿Cuántos miembros mínimos habían después de las predicaciones de Pedro? 8,000. 3,000 la primera, 5,000 la segunda. 3 más 5 da 8. 8,000, una mega iglesia. Pero, ¿cómo vino eso? ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia aplicó y perseveró en guardar estas 4 acciones: la doctrina, la comunión. ¿Quién más me dice? ¿Me recuerda? La oración y el guardar las ordenanzas. Y ya le expliqué cuáles son las 4 ordenanzas, ya le dije cuáles son. De todas maneras, el bosqueo se los voy a hacer llegar. ¿Cómo dice Hechos 3:19? ¿Cómo dice Hechos 3:19? Así que, le dice Pedro, porque ellos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, varón? Le preguntaron a Pedro, toda la multitud que escuchó, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Tiempos de qué? Refrigerio. Tiempos de refrigerio. Usted sabe que esa expresión, refrigerio, se puede traducir también como
avivamiento. Efectivamente. Entonces, conociendo que este es un sentido más de esta expresión, ¿cómo quedaría el pasaje? Así que Arrepentíos y convertíos para que sean borrados, para que sean borrados vuestros pecados. de modo que de la presencia del de modo que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? tiempos de avivamiento. Tiempos de avivamiento. Tiempos de avivamiento. Por eso concluyo diciendo: ¿quieres un verdadero y genuino avivamiento? Predica la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará que la gente se arrepienta y se convierta y se vuelvan al Señor. Y obviamente se hagan parte del número de creyentes de una iglesia. Padre, gracias te damos por tu palabra y a ti te damos toda la honra y la gloria y la alabanza. Señor, haz entender esta palabra a cada corazón, a cada uno de tus siervos, a cada uno de aquellos, Señor, que han aceptado tu llamamiento para servirte, Señor, y contribuir con la edificación de tu iglesia mientras estamos aquí, Señor. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ministrar en el poder del Espíritu Santo, a predicar, a enseñar tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu, porque esto es lo único que va a producir verdaderos avivamientos espirituales en medio de tu iglesia antes que tú vengas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.